Bienvenidos una vez más al canal. Que la gracia y la paz de Dios les acompañe desde Caracas, Venezuela. Quien les habla, su hermano Félix Flores. En esta oportunidad traemos el segmento de preguntas y respuestas, y nos acaban de hacer recientemente dos preguntas. Allí usted puede ver la primera pregunta y la vamos a leer. Esta pregunta la hizo nuestro hermano Harley Ararat. Un saludo allá en Cali, Colombia. Y dice de esta manera: Pastor Félix, ¿qué es una conciencia cauterizada o cómo se llega a ella? Y si los que están en ese estado, por apartarse, pueden volver al Señor. Paz y bendiciones. Bueno, hermanos Harley, en la Biblia, una conciencia cauterizada es una conciencia que se ha vuelto insensible y no funciona correctamente. Eso se menciona en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que es la pregunta que nos hace nuestro hermano. Entonces, la palabra cauterizada significa quemada. En este contexto se refiere a una conciencia que ha sido endurecida o encallecida por el pecado. Las características de una conciencia cauterizada son: no funciona, no envía pulsaciones de culpabilidad al corazón, no distingue entre el bien y el mal, no siente vergüenza, propaga el engaño sin escrúpulos. En contraste, una buena conciencia es aquella que distingue entre el bien y el mal y está libre de culpa. El término cauterizar es destruir un tejido con un instrumento, ¿verdad? Como cuando se le pega un instrumento caliente. Es marcar con un hierro ardiente como se marca un animal, como se marca el ganado, pues algo así. La mente cauterizada significa una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible, muy insensible. Es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. No discierne entre el bien y el mal. Es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia y la destruye. Por eso a ese tipo de personas no les importa cuán pecaminosos sean. Otro estado de la mente descrito en la palabra de Dios es la mente reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 28. Recuerde que viene hablando de la idolatría y después que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y dice que Dios les da una mente reprobada. Entonces el término reprobación, usted ha escuchado eso, ¿verdad? Como cuando reprueba un examen. Es fracasar a la prueba. Es estar desaprobado o ser rechazado. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó o no soportó la prueba, por lo tanto fue rechazada. Hagámonos esta pregunta: si Dios nos hace un examen de nuestra mente, a nosotros los hijos de Dios, los creyentes, ¿será que estaremos reprobados o seremos aprobados? ¿Cómo está nuestra mente, nuestra forma de pensar? ¿Será que pasará la prueba? Entonces nuestro interés como hijos de Dios es tener la mente de Cristo para poder tener una mente aprobada. En la pregunta que él nos hace dice: ¿cómo se llega a tener la mente cauterizada? Es claro que por la práctica del pecado continuo sin arrepentimiento. La conciencia, vamos a definirlo, se entiende como la facultad innata que tiene el ser humano para discernir entre el bien y el mal. Una especie de voz interna dada por Dios que guía nuestras acciones y decisiones. Cuando conocemos las Escrituras por medio del Espíritu Santo, logramos nosotros discernir entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. El texto de Primera de Timoteo 4, desde el versículo 1, nos deja luz en este tema. Si comenzamos a analizarlo, ¿no? Dice que algunos apostatarán de la fe
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que usan a falsos maestros que se valen de la actuación o la hipocresía para propagar el engaño y quitar la sensibilidad, por decirlo así, de los creyentes que han conocido la verdad a través de mandatos y prohibiciones, haciéndoles tener una mente cauterizada, según nos dice el versículo 1 y 2 de este capítulo. Leamos primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5, ya que estamos hablando de la conciencia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Es decir, que hay gente que tiene una conciencia mala o una conciencia cauterizada. Sigo leyendo. Y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En Tito 1:15 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, así como nos habla de buena conciencia, de conciencia cauterizada, aquí nos dice de conciencia corrompida. Y dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, en cuanto a toda buena obra, también salen rechazados o reprobados. Entonces, en la pregunta interesante que él nos hace, dice: ¿se puede volver de una mente cauterizada? O sea, ¿se puede salir de ello? ¿Se puede revertir? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, cuando un hombre está en pecado habitual y se arrepiente reconociendo su culpa y da pasos para dejar sus pecados atrás, su corazón endurecido comienza a suavizarse y comienza a sentir de nuevo la convicción de pecados, como dice el escritor de Hebreos. Ya lo vamos a leer, Hebreos 9:14. Recuerde que es una mente insensible la que está cauterizada, pero se va haciendo sensible por el arrepentimiento. Entonces, en Hebreos 9:14 veamos qué nos dice referente a esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí estamos viendo el remedio, o un remedio, que la sangre de Cristo no solamente nos limpia nuestros pecados, sino que limpia nuestra conciencia. Así que Dios, que es rico en misericordia, tiene el poder para perdonar ampliamente nuestros pecados. Aunque sean rojos como la grana, los deja blancos como la nieve, por la sangre del Cordero. La Biblia nos dice que tener una mente cauterizada sea un pecado de muerte irremisible. Eso no lo dice. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Que sea irremisible o que no tenga perdón. Sabemos que hay pecados de muerte por los cuales no se debe pedir. Son pecados que no tienen perdón. Así que si es posible que alguien cauterizado en su mente se vuelva y sea restaurado. El Señor puede restaurar cualquier condición humana. Claro, solo Dios conoce quienes genuinamente se dejan redarguir por el Espíritu Santo y buscan al Señor de corazón, ya que el Señor no rechaza el corazón contrito y humillado. Él quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. En Efesios 4 se nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que renovemos, ¿verdad?, el espíritu de nuestra mente. Así que es posible renovar nuestros pensamientos y nuestra conciencia, recordando como argumento final que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que sí hay perdón para una mente cauterizada, una mente reprobada, aunque no tocamos esto de la mente reprobada, solamente por encima. Es interesante ver cómo el Señor hace misericordia. Y se nos plantea una segunda pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿puede un cristiano evangélico casarse con un testigo de Jehová? Esta pregunta
nos la hicieron. Y bueno, si partimos desde el punto de vista de las creencias, o sea, de la creencia bíblica, hay grandes diferencias doctrinales entre ambos, lo que acarrea un yugo desigual, como nos lo dice la palabra en 2 Corintios 6 del 14 al 18. Vamos a leer. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni pueden haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Entonces, el yugo desigual es la unión de una persona creyente con otra que no lo es, o que no practica la misma doctrina, o la misma fe, o la misma enseñanza. Entonces, fíjense algo interesante. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, según nos dice Juan capítulo 3. Un hijo de Dios solo debe unirse a otro hijo de Dios que haya nacido de nuevo. Es decir, que ya tiene al Espíritu Santo dentro de él. Esto sucede solo a las personas que ponen su fe en Jesucristo y mantienen la sana doctrina bíblica. En este caso, si un testigo de Jehová no nace de nuevo, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, no tiene al Espíritu Santo, que es lo que nos hace realmente cristianos. Como ellos tienen una doctrina bíblica diferente a la de Cristo, la Biblia enseña lo siguiente. En 2 de Juan 2:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Obviamente no tiene al Espíritu Santo, porque el que recibe al Hijo tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:14 podemos ver otra consecuencia, ¿verdad? Los que no tienen al Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen al Espíritu de Dios. Por lo tanto, si se unen, será por un gran desconocimiento bíblico y una desobediencia de ambos, no nada más del verdadero creyente. Fíjense que Amos 3:3 que nos dice: pueden caminar dos juntos sin estar de acuerdo a dónde van. El verdadero creyente, vamos a decir así, el evangélico en este caso, no debe unirse a alguien que tiene una creencia distinta y niega doctrinas fundamentales tocante a la salvación. Y por otro lado, el testigo de Jehová estará desobedeciendo a su organización, porque un testigo de Jehová solo debe unirse a otro testigo de Jehová. Esa es su creencia. O sea, también están ignorando las consecuencias de su unión. Formulemos unas preguntas. Vamos a hacer unas preguntas aquí. ¿A dónde se van a congregar? Si el evangélico va al salón del reino, le dirán que Jesucristo no es Dios, que no celebre cumpleaños, que no pueda hacer transfusiones de sangre, que el alma es el mismo cuerpo, que no haya arrebatamiento sino Armagedón, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que no puede participar en el ejército. Le piden total fidelidad a la organización y al cuerpo de gobernantes, etc. Porque si no cree todo esto, será expulsado de la congregación y será considerado un apóstata. Y tienen que dejarle de hablar todos los demás testigos de Jehová. Entonces, vamos a hacernos otra pregunta. Cuando tengan hijos, ¿a qué congregación los llevarán? Si no creen lo mismo, ¿qué principios de fe tendrán esos hijos? La mamá le va a enseñar una cosa y el papá le va a enseñar otra.
Si el evangélico se casa esperando que se convierta al testigo de Jehová, eso es una abierta desobediencia a la palabra. En esa unión, cada uno estará esperando que el otro cambie sus doctrinas, o los dos, no sé, terminarán sin fe. Pero para el evangélico poder casarse, primero deberá esperar que el testigo de Jehová acepte al Señor Jesucristo y sea bautizado y discipulado y nazca de nuevo, mostrando el fruto de un creyente bíblico, de un creyente genuino, pues. Luego de ese proceso tiene puerta abierta para el matrimonio. Para concluir, fue una mala decisión desde el principio colocar su mirada en un testigo de Jehová o en una testigo de Jehová, si eran evangélicos, ¿no? No recibió la consejería adecuada, o lo hizo en secreto, dejándose guiar más por los sentimientos que por las convicciones. O sea, por lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que está expresado allí por esas ordenanzas claras. Es una carga fuerte. Los testigos de Jehová no tienen casi vida social y están muy presionados y supervisados por la organización. Entonces, uno que está en luz incurre en desobediencia por su unión, y el otro que está en tiniebla también está en desobediencia a su organización. Entonces, bueno, espero haber respondido estas dos preguntas. Gloria al nombre del Señor, y que usted nos deje su comentario o su pregunta aquí en la caja de comentarios. Recuerde que puede suscribirse al canal y que nos edifiquemos mutuamente. Que la gracia y la paz de Dios les acompañen, y en resumen, la mente cauterizada puede ser liberada y la persona puede ser perdonada, y un fiel creyente bíblico, en este caso le llamamos evangélico creyente bíblico, no se puede unir a un yugo desigual, no solamente que sea testigo de Jehová, ni mormón, ni católico, ni adventista, ni ninguna otra religión. Aunque nosotros no tenemos una religión, tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si vamos a practicar una religión, Santiago lo dice, que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a la viuda, a los huérfanos en sus tribulaciones, etc. Que la gracia y la paz de Dios les acompañe.